Bueno, ¿qué es lo que nos queda ver ahora en el marco de este esquema? Porque esto en definitiva no deja de ser una estructura, un esquema. La idea es decir, bueno, pero ¿qué peso tiene cada una de estas partidas adentro de los ingresos y adentro de los gastos? Para tener una noción de dónde se recauda y en dónde se gasta. Para eso tomé un año cualquiera, agarré 2018 y vamos a ver cómo están conformados los gastos corrientes y los ingresos corrientes del año 2018. Por ejemplo, si tomamos como ingresos corrientes 100, los hacemos sencillo así, si es 100, los ingresos tributarios son 53. O sea, fíjense qué importante que son los ingresos tributarios que tiene el Estado. 53 de cada 100 pesos que recaudaba en el 2018, tampoco es que se escapan mucho de esta norma en los demás años. A veces un poco más, a veces un poco menos. Sí, lo que cambia es lo que yo ahora les voy a decir en muchos casos, que es la estructura de estos 53 pesos. Miren, más o menos en un promedio hay un 80% de estos 53 pesos que son impuestos indirectos y hay un 20% que son impuestos directos. Es decir, hay una estructura, y ustedes tienen un muy buen material que estudia eso, hasta el 2010 por lo menos, hay una estructura fuertemente regresiva en nuestro país, en donde prevalecen los impuestos indirectos, que nosotros ya explicamos que son impuestos regresivos. ¿Por qué? Porque paga igual todo el mundo por eso que consume, o por eso que compra, o por ese servicio que recibe, independientemente de los ingresos que tenga. Entonces, cuando en una estructura impositiva la mayor parte son impuestos indirectos, o sea, impuestos al consumo, es una estructura que termina siendo regresiva. Entonces, fíjense, de estos 53, voy a ver si cambio de color para que no se confundan. De estos 53 impuestos directos hay 13. O sea, los impuestos en donde paga más el que más tiene. De esos 53 son 13. E indirectos 40. Es decir, el 40 de cada 100 pesos que recauda el Estado, en este caso en el año 2018, son impuestos al consumo. Es mucho. También es importante los aportes y contribuciones a la seguridad social, que de estos 100 pesos representan 35. $35 de aportes y contribuciones a la seguridad social. Es decir, acá están incluidos los aportes de los trabajadores y las contribuciones de los empleadores. Pero también están incluidos toda la parte de aportes a la obra social, a la jubilación, que tienen los empleados contratados, los monotributistas. O sea, ya sea por el sector público o privado, también va a ese pozo. Es decir, acá aportan mucho los trabajadores y una parte los empleadores. Ojo, esto cuando están en blanco los trabajadores, ¿sí? Porque un monotributista es un empleo precario, pero está en blanco porque está mostrando que existe como trabajador y para quién trabaja. No es lo mismo que trabajar en negro totalmente, que no tener recibo de sueldo, no tener obra social, no tener aportes jubilatorios, nada, como pasa en una importante porción de nuestros trabajadores, ¿sí? Que en algún momento ya vamos a retomar ese tema y vamos a ver cuántos son, cuando tomemos la parte de empleo, desempleo, en fin, el segundo seminario. Los ingresos no tributarios no son gran cosa, dos. ¿Sí? Y las rentas de la propiedad en este año específicamente son 9. O sea, fíjense que tenemos prácticamente 88% de la recaudación son impuestos y aportes y contribuciones.
casi el 100%. Y las rentas de la propiedad del Estado acá son 9, porque el Estado obtenía, al tener colocaciones en el exterior, en sus reservas, también estaba obteniendo 9 de cada 100 pesos de ingresos. Estamos en ingresos corrientes. Como contrapartida hacia sus gastos corrientes, ¿cómo estaban conformados? Nuevamente el mismo método. Si gastos corrientes son 100, los gastos de consumo son 15. Quiero llamar la atención en esto. Fíjense, de cada 100 pesos de gastos del Estado, 15, y yo me animaría a adjetivar, tan solo 15 es lo que gasta el Estado para funcionar, incluyendo las remuneraciones a sus empleados y a sus servicios técnicos y profesionales, más todos los gastos operativos. ¿Qué quiero decir? Que no es tanto entonces lo que gasta el Estado. No es tanto para funcionar. Entonces, todos estos gastos son 15 de cada 100 pesos que recauda. Ahora, ¿cuánto gasta de intereses y otras rentas? 15. O sea que en el 2018 el Estado estaba pagando por intereses de deuda pública lo mismo que costaba todo su funcionamiento. Estoy hablando del Estado Nacional. Estamos en el nivel de presupuesto público nacional. Todo su funcionamiento. Y estos intereses más o menos se dividían la mitad en moneda extranjera y la mitad en moneda nacional. Pero miren qué importantísimo que es este gasto en intereses. Claro, con una deuda externa en el 2018, recuerden que es el año en que se toma el préstamo del Fondo Monetario Internacional, se pagan deudas anteriores, se reestructuran esas deudas con el préstamo del fondo, y qué sé yo, hay que pagar muchos intereses de la deuda. Entonces, para pagar estos intereses de la deuda es que después el Fondo Monetario nos pide que ajustemos acá, en estos 15. No nos dice ajustemos en los intereses, nos dice ajusten acá. Ajusten con los trabajadores, ajusten con los gastos. ¿Cuánto gasta el Estado en prestaciones de la seguridad social? 45. Y también podemos decir, pero es mucho. Claro que es mucho, porque es la herencia, la maldita herencia recibida. De casi jubilaciones casi a nivel universal, 93-94% de las personas en edad de jubilarse estaban jubiladas, con las famosas moratorias. Se paga mucho por la AUH, que en el 2018 tuvo que seguir existiendo y no pudo ser sacada como gasto por el gobierno que estaba en ese momento, a pesar de que se bajaron muchos subsidios, las prestaciones de seguridad social siguieron siendo altas. Ahí no hubo tanto ajuste. Y por el otro lado, las transferencias corrientes sumaban 25 pesos de cada 100. Entonces tenemos ya casi la totalidad. Tenemos la totalidad. Estos 25 pesos del 2018 de cada 100 es mucho menor que lo que se pagaba anteriormente, del 2015 para atrás. ¿Por qué? Porque acá, dentro de las transferencias al sector privado, estaban los subsidios que se le pagaban a las empresas de servicios públicos para que a nosotros nos fuera más económico pagar la luz, el gas, el agua. Entonces, todos esos subsidios que existían antes, por eso antes era mucho más que 25, ahora habían bajado a 25. ¿Sí? Entonces, esto es más o menos la estructura, que tengan una noción de cómo está conformada la estructura de gastos y de ingresos
para que vean que, fíjense que nosotros, puramente como consumidores, estamos pagando 40 de cada 100. ¿Sí? Fíjense que es muy importante. Y dentro de estos aportes y contribuciones hay una parte muy importante que pagamos los trabajadores, que estamos en blanco, y los monotributistas también, que son los que aportan desde su lugar y nosotros aportamos desde el nuestro. No se olviden que en este año 2018 el gobierno, después de ganar las elecciones de 2017, hizo que bajaran las contribuciones patronales. Por lo tanto, prácticamente la mayor parte de estos 35 que entran por aportes y contribuciones lo hacemos los trabajadores. Así que, bueno, quería explicarles esto. Ahora, me tomo un segundito para poder borrar el pizarrón y les voy a explicar algunas definiciones y ahí terminaríamos con esto de hoy. En unos minutos nos encontramos.